Muy buenas, ¿cómo están? Soy Martín de Wayful. Les traigo nuevamente una edición semanal de esta serie de presentaciones que estamos haciendo para contarles lo más relevante de la semana para que todo el mundo esté enmarcado. Los temas a tratar, por supuesto, inevitable tarifas, va a ser el tema central durante bastante tiempo, parece. Vamos a hablar un poco de qué está sucediendo en los bonos americanos, particularmente en el yield de la 10 years, qué ha sucedido con el basis trade en bonos y quién está vendiendo treasuries, a ver si podemos encontrar algún culpable. Vamos a intentar ver a qué se parece esta crisis, si es que se parece a alguna, qué medidas ha tomado China para intentar contrarrestar el esquema tarifario de Estados Unidos, y me animé a armar un escenario optimista, uno neutro y uno pesimista, que lo vamos a ver al final de todo. Primero que nada, tema tarifas. Las novedades más importantes, esto ya sé que ustedes están marcados, ya lo saben, igualmente lo repasamos y voy a intentar agregarle alguna cosita a cada noticia. Primero que nada, se dan de baja todas las tarifas, dejando de base un 10%, perdón, a todos los países, un 145% a China. China responde con un 125 de tarifas. Esto no es el orden cronológico exacto, pero sí es la foto final como estamos al día de hoy. Un par de cosas de esta noticia. Eh, este 10% que queda para todos, me parece que lo que se quiere dar la señal, Estados Unidos quiere dar la señal de que está atento y que no va a permitir trampitas. ¿De qué estilo? Por ejemplo, eh, se podría tomar un país como, no sé, cualquiera, un país chico, Lesoto. China podría mandar bienes a Lesoto, clavarle una estampilla que diga hecho en Lesoto y vender eso sin tarifas. Acá me parece que la idea de Trump, han visto seguramente que se le pusieron tarifas a islas que solamente tenían pingüinos como habitantes. Me parece que la señal que se quiere dar es esto, es que nadie se va a escapar y que van a estar atentos a este tipo de triangulaciones y trampitas que puede haber. Eh, China responde, fíjense que hay una diferencia de 20 puntos porcentuales, China ya dijo que no va a subir las tarifas más allá de esto, igualmente ya no tiene sentido, estas tarifas son prohibitivas prácticamente del comercio internacional y haría que el comercio entre los dos países baje hasta prácticamente cero. Eh, a mí me parece que estas dos tarifas tienen que bajar sustancialmente y es muy difícil imaginar un escenario donde no se haga esto. En el medio de la administración Trump le consiguió waivers, o sea, son exenciones al sector semiconductores, laptops, perdón, teléfonos y otros electrónicos. Acá me parece que hay un error de criterio, un error de estrategia, digamos, siempre intentando poniéndome en los zapatos de los Estados Unidos y lo que está intentando hacer. Si lo que está intentando hacer Estados Unidos es que vuelva a trabajo a los Estados Unidos, trabajo que se ha perdido y que se ha tercerizado, el tipo de empleo que vos querés es este. Son fábricas de semiconductores, fábricas de electrónicos, teléfonos y demás. Entonces, me parece que el enfoque que han tomado es diametralmente opuesto al que deberían haber tomado, que debería haber sido, le dejo tarifas altísimas a lo que quiero que venga, o sea, forzar a todo eso, por más que ya hemos charlado de todos los problemas que esto tendría y demás, y la posibilidad real de que esto suceda es muy baja, pero si vos realmente querés forzar eso, lo que tenés que hacer es efectivamente dejarle unas tarifas muy, pero muy altas a todos estos sectores, a los sectores que vos querés que vuelvan a Estados Unidos, y directamente quitar tarifas o dejar tarifas en cero a las cosas que vos querés seguir consumiendo baratas, como por ejemplo ropa y demás en el tercer mundo. Eh, bueno, acá han hecho directamente lo contrario. Esto me parece que habla más del poder de lobby de estos sectores y el miedo que le ha infundido a Trump que un iPhone pasase de $1.000 a $3.000, que es más eso que un enfoque estratégico, me parece. Igualmente, estos sectores van a ser sujetos a tarifas específicas en un mes o dos. Esto es una cita textual del secretario de Comercio. Eh, de vuelta, acá la palabra no vale nada, está todo por verse, veremos en un mes o dos qué hace con estos sectores específicos. Teniendo en cuenta todo esto, el enfoque de negociación de la administración parece ser disparar primero y preguntar después. Esto lo digo porque esto se podría haber encarado de dos formas distintas, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba hubiera sido la forma más quirúrgica, la forma más prudente de hacerlo, que sería, bueno, elijo cuáles son los sectores
que yo quiero tarifar, los sectores que yo quiero afectar y el resto lo dejo libre. Acá se ha hecho lo contrario, se le puso tarifas a todo y una vez que se le pone tarifas a todos, empiezan a ver qué es lo que empieza a crujir, qué es lo que más va a sufrir, qué es lo que se empieza a romper y quitarle las tarifas a eso. Dejo notablemente afuera de esta estrategia, por supuesto, lo único que quedó exento de movida, que es el oro, por el basis trade en el oro, que lo charlamos en la presentación anterior o en la otra, no lo recuerdo. Pero bueno, la única cosa que podría haber sido catastrófica hubiera sido romper el basis trade con oro, y tuvieron la delicadeza por lo menos de dejar eso afuera. Noticia bien fresquita de hoy, comenzaron las negociaciones con Europa, hasta ahora ha habido muy poco progreso, esto es una cita textual de un representante europeo que estuvo en la reunión, y que esperan que las tarifas se mantengan. Y el problema que hay con la Unión Europea, con todos en realidad, ya lo charlamos también en otras presentaciones, es que no hay demasiado para negociar, porque la fórmula implementada por Estados Unidos va directamente contra el déficit comercial. No hay nada en materia tarifaria que se pueda hacer. Así que bueno, lo que puede ofrecer la Unión Europea sea tal vez alguna baja, bueno, ni hablar de baja en los impuestos a la importación, eso yo lo doy por hecho que es lo primero que tienen que ofrecer, y después la baja de muchas barreras pararancelarias que tiene la Unión Europea. Es un sector del mundo muy, pero muy burocrático, con 30 años de burocracia estatal, y tienen muchas regulaciones para todo, muy particularmente los filtros fitosanitarios que se le ponen particularmente a los alimentos que vienen de Estados Unidos, y muchas regulaciones ambientales que hacen muy difícil competir al mercado de autos americanos. Así que me parece que las negociaciones con Europa pueden ir por ese lado. Más allá de eso, me parece que hay muy poquito para negociar. Así que bueno, esta es la noticia de la semana. No, venimos charlando ya qué ha sucedido con la 10 Years. La 10 Years es muy importante por muchas cosas. Primero que nada, la misma administración Trump se puso como objetivo bajar esto, el yield de la 10 Years, para que la deuda americana se pueda rolear mucho más fácil y se pueda extender mucho el perfil de los vencimientos. Lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, Se ha confiado, me parece, la administración Trump en el estatus de la 10 Years como un flight to quality, el flight to quality por excelencia. Siempre cuando hay turbulencia grande en el mercado, los inversores se refugian en los bonos a 10 años. Esto hace que levante el precio de los bonos, que caiga el yield. Acá vemos cómo sucedió lo contrario. Si bien inicialmente la tasa respondió como se esperaba, con una baja post, acá está marcada la fecha de Liberation Day de Trump. Inicialmente la 10 Years respondió como correspondía, después pegó un salto muy importante que nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo en el mercado de acciones. Esto puede ser por varios motivos. Número uno, puede que el mercado esté viendo inflación hacia adelante, que la Fed no pueda bajar las tasas de interés, esa es una. La opción número dos, que me parece que es lo que ha sucedido en este caso, una mezcla de la primera y la segunda. Eh, Muchos fondos de inversión, muchos hedge funds se ven obligados a cerrar un basis trade que tienen muy común. Ya hablamos de lo que es un basis trade, se los comenté con el oro hace un par de presentaciones. Eh, pero cuando tenés tanta volatilidad en el mercado de tasas, si hay mucho basis trade armado, si hay mucho, o sea, spot comprado y futuro shorteado, y tenés mucha volatilidad en el medio, el mark to market que te pide el broker te obliga a los hedge funds a cerrar las posiciones. Esto implica en este caso vender bonos, porque son operaciones que se hacen muy apalancadas y corres el riesgo de que tu fondo reviente por el aire si no cerras el trade rápidamente. Así que puede haber un poquito de ambas. Yo estoy bastante más inclinado a pensar en una mezcla de lo primero y lo segundo. Parte del mercado viendo inflación y buena parte del basis trade reventando. Esto fue particularmente notorio la otra vez que sucedió algo muy similar, fue en el año 2020 con el COVID, durante un día en particular donde explotó el basis trade y reventaron varios hedge funds, al punto que tuvo que salir la Reserva Federal a intervenir. Les recuerdo, este es un trade, el size de este trade es más o menos de $1 trillón, lo que hay en juego siempre generalmente. Bueno, tuvimos el día lunes uno de los movimientos en bonos más grandes de la historia. Acá lo vemos, esto es un gráfico de Bloomberg. Si ven este gráfico, este día donde se ve este movimiento intradiario enorme,
y queda como, va a entrar, queda en los libros de historia como uno de los más grandes. Aquí está el que yo les comentaba del COVID cuando reventó. Y ha habido otros varios en otros momentos, pero, y aquí otro, por supuesto, muy notablemente en la crisis financiera, pero este particularmente en 2020 y este último son por el basis trade saliendo mal para los hedge funds. El otro gran sospechoso de este spike en la 10 years es China, también está Japón, pero me voy a enfocar en China, que es en el que más se ha enfocado buena parte del mercado. A mí me parece que se lo ha targeteado injustamente a China en este caso, por varios motivos. Primero que nada, vemos que las tenencias de China en bonos americanos ya están mínimos, se vienen deshaciendo de los bonos americanos más o menos desde el año 2014, podemos decir que vemos una tendencia bien marcada, y se han quedado solamente con más o menos el último número que hay son 790 mil millones de dólares, o sea, 790 billions en bonos del Tesoro americano. Eh, y lo que ha sucedido son dos cosas. Número uno, Estados Unidos ha emitido tanta deuda en este periodo que ha terminado licuando el poder de fuego de la deuda china. Es bastante paradójico, pero obviamente es así. Estados Unidos pasa de una deuda de 20 a 30 trillones en un periodo muy, muy corto de tiempo y esto es lo que hace que se licúe. Estados Unidos en este momento tiene una deuda de 36 trillones y estos 790 son aproximadamente el 2%. Es muy poquito. Así que por un lado muy poquito, segundo, este es el mercado más líquido del mundo con bastante diferencia. Así que si China se va a poner a escupir estos 790 billones que tiene, es muy probable que el mercado lo pueda absorber con relativa facilidad, les diría. Y número tres, hay un tema de duration. No todos los bonos que tiene China son a 10 años, por supuesto. Van a tener muchos, de hecho es probable que la mayoría sean bonos cortos. Así que me parece que el poder de fuego de China es muy bajito como para provocar estos movimientos que estuvimos viendo en la 10 years. Y otra cosa más, China no quiere meterse en una disputa financiera con Estados Unidos, no es momento ni tiene chances de ganar una guerra financiera. Estados Unidos tiene un poder de fuego de vuelta, lamento repetirlo, en materia financiera y monetaria, que es órdenes de magnitud por encima de lo que es China en este momento, así que me parece que esta va a ser una pelea que China no debería tomar y son lo suficientemente inteligentes como para no tomarla, me parece. Y otra cosa más, primero que nada, cuando salen las medidas, lo primero que hace el yuan, por supuesto, es devaluarse inmediatamente. Esto tiene muchísimo sentido. Si te ponen barreras arancelarias, tu moneda va a corregir para intentar suavizar todo lo posible el movimiento tarifario. Pero si vemos acá esta caída, esta caída significa fortalecimiento del yuan, esto sí puede ser alguna pequeña venta de treasuries, repito, y hago énfasis en pequeña, cuando cuando los países quieren fortalecer su moneda, lo que tienen que hacer es ir a sus reservas de treasuries, vender los treasuries en el mercado, por esos treasuries reciben dólares y con esos dólares compran su moneda. Esto es algo típico que hacen los países que manipulan su moneda. Digo manipulación, no es algo inherentemente malo en sí, lo hace todo el tercer mundo. Y China todavía goza con ese estatus de país tercermundista que le permite hacer estas cosas que son de muy mal gusto en comercio internacional. Pero bueno, el estatus de mercado emergente te lo permite. Así que bueno, pudo haber sido esta fortaleza de yuan una venta de treasuries. La respuesta simple es sí. Y si hubiera sido, si China se hubiera desprendido de todos sus treasuries, el yuan debería estar muchísimo, muchísimo más fuerte y probablemente debería estar por debajo de 7. Es una cantidad de treasuries que para Estados Unidos no es demasiada, pero para China sí, y debería haberle hecho mover la moneda bastante. La única excepción que puede haber y que se me ocurre es que China no haya salido a comprar su moneda una vez que recibe los dólares por vender sus treasuries, sino que haya salido a comprar oro. Me parece poco probable, pero es posible. China venía acumulando oro hace bastante antes, pero me parece que el movimiento de venta de treasuries, si es que lo hubo, fue simplemente para contener la devaluación del yuan. Refresco por si no lo tienen
bien fresquito cómo está la estructura de la deuda norteamericana y por qué esta obsesión de Trump por bajar la tasa tanto a 10 años como a la tasa corta. El problema es que la mayoría de la deuda de Estados Unidos, como vemos, está concentrada en el tramo corto, en 2025. Estados Unidos tiene que rolear 8 trillones de dólares en deuda este año, es un número monstruoso, y Trump se sentiría muchísimo más cómodo con una estructura de deuda con la pendiente al revés, digamos, con los vencimientos mucho más largos. Eh, Así que bueno, eso es lo que están intentando arreglar por ahora sin éxito. Acá les traigo la curva bien deforme de los Estados Unidos de rendimiento, una curva más parecida a lo que es un mercado emergente, lamentablemente. Esto debería tener simplemente una pendiente positiva si todo estuviera bien. Debería ser una suave pendiente positiva hacia el alza. Acá vemos que es un caos total la curva. Pero bueno, los 8 trillones concentrados aquí en la parte corta. Trump espera que este punto la 10 years le baje, yo estimo que por lo menos a 3.5, no ni siquiera entra en el gráfico, y rolear a esa tasa, y ya con las tasas cortas, habiendo hecho la Reserva Federal un recorte, un par de recortes también, eh, tener la tasa más cercana a un nivel, estimo yo, del 2%, es lo que quiere Trump, y la 10 years más cercana al 3 y pico por ciento, esto te daría una pendiente, una hermosa pendiente positiva, y estaría muy bueno para que la deuda americana se corra a este tramo. Bueno, algo que me rehúso a hacer sistemáticamente siempre que pasa algo en el mundo, pero es algo que me preguntan mucho los clientes, es algo que charlamos mucho acá, es a qué se parece esta crisis. Eh, Me parece que los traders, los inversores y los managers siempre todos sentimos mucha seguridad mirando hacia atrás y viendo a qué se parece lo que estamos viviendo, porque obviamente de todas las crisis hemos salido, el mercado americano ha sobrevivido, no sé, 2 guerras mundiales, 18 recesiones, unos 7, 8 pánicos, pandemias, y bueno, aún así se las ha arreglado para devolver un 10% al año, así que nos da bastante confort mirar para atrás y decir, bueno, esto ya lo vivimos y zafamos. Pero a mí me parece que ninguna crisis se parece a ninguna, si bien a veces comparten algunas características, creo que todas las crisis son distintas. Pero bueno, haciendo este ejercicio que lo hicimos tanto con clientes como acá en la oficina, me parece que a lo que más se parece esto es a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, al famoso Brexit. ¿Por qué? Porque el Brexit fue muy parecido. La consecuencia que tuvo fue una rotura en muchísimos acuerdos comerciales y una suba efectiva en las tarifas en prácticamente todos los productos que comerciaba el Reino Unido. Y aquí lo ven, acá marqué aproximadamente la fecha, no recordaba la fecha exacta y no me tomé la verdad el trabajo de buscar la fecha exacta efectiva del Brexit. Sí sé que fue los primeros días de enero, acá me quedó marcada el 13 de enero del 2020. Después obviamente tuvimos el COVID, así que se enchastró todo un poco, pero lo que vemos es que post-Brexit, y ya viniendo hasta el presente, el FTSE 100, que es el índice por excelencia del Reino Unido, creció solamente un 10.6%, si lo ajustamos por inflación te va a dar prácticamente negativo, supongo. Eh, y bueno, por supuesto que esto es muy bajito, más que nada si lo comparás, y hablar con el S&P 500, lo pongo simplemente como referencia, pero está directamente en otra liga, pero quedó muy atrás del Eurostoxx 50, por ejemplo, que es uno de los muchísimos índices que tiene Europa. El Reino Unido ha lagueado a Europa desde que salió del Brexit, cuando siempre venía muy, pero muy pegadito. Eh, Así que bueno, me parece que se parece bastante a esto lo que estamos viviendo. Vemos que no hubo ninguna catástrofe, ninguna caída muy abrupta, salvo obviamente el COVID que se recuperó, sino más bien un lento y doloroso goteo y un underperformance más que nada contra los índices comparables. Así que bueno, si se parece a algo, me parece que se parece a la salida del Brexit. Esto no se parece ni al COVID, ni al 2008, ni a la explosión de las .com, ni a la guerra del Golfo, ni a 1987, ni a los años 70, tal vez algún parecido con los años 70, pero nada más. Me parece que lo más similar es esto, el Brexit. Les comento, porque es súper importante y es vital para que el mercado chino no se venga abajo como un piano.
El mercado también esperaba esto, por supuesto, por eso no se hundió tanto el mercado chino. Esperaban muchísimas medidas contracíclicas por parte de China, que ya venía tomando varias, pero aceleró fuertemente después de todo el tema tarifario. Primero que nada, aumenta el déficit fiscal a 4 puntos porcentuales del PBI. El Banco Central de China va a recortar la tasa triple R, que son básicamente lo que aquí conocemos como encajes bancarios, en 50 puntos básicos. Este es un recorte muy importante y es una inyección de liquidez bastante brutal. Van a emitir, esto es un número también bastante llamativo para lo que es China, van a emitir 1.64 trillones de dólares en deuda. Esto es, en realidad es en yuanes, yo lo convertí a dólares para hacerlo más entendible. Y lo más llamativo es que la mayor parte de todo esto va a ser ubicado en subsidios al consumidor, que es muy similar a lo que hizo Trump con su cheque de estímulo en el COVID. También van a dar unos más o menos 109, 110 mil millones de dólares en préstamos para compra y recompra de acciones directamente. Sin ponerse colorado, China puede tomar estas medidas sin demasiado problema regulatorio, obviamente. Y también dejaron en claro que va a haber bastante más por venir y que probablemente sea lo que esté por venir un punto principal, perdón, un punto porcentual del PBI más en soporte, o sea, un nivel de gasto muy, pero muy importante para soportar todo el esquema tarifario, todo esto sumado, obviamente, lo hablamos más adelante, más atrás, perdón, sumado a una obvia devaluación del yuan para mantenerse competitivos, o todo lo competitivo posible. Y para terminar, simplemente me pareció que por ahí estaba bueno ver cómo podía terminar todo esto hacia adelante y plantear tres escenarios, uno optimista, uno neutro y uno pesimista. Esto es simplemente un juego, un ejercicio con cómo está la foto ahora. Tal vez no termine siendo nada de esto, pero bueno, es mi opinión en base a cómo está la cosa ahora, digamos. El escenario optimista es que se retraigan la mayoría de las medidas y deberíamos tener, al menos en el S&P 500, una recuperación en forma de pipa de Nike. Si bien eh, va a haber muchas cosas que van a quedar golpeadas y va a haber mucha desconfianza con los Estados Unidos, Estados Unidos ha pasado otras cosas bastante peores que estas y siempre se ha recuperado, por más que podamos ver alguna leve pérdida de confianza en el corto plazo, si las medidas se retraen y Estados Unidos entra en razón y no quiere cambiar el orden mundial, digamos, podríamos tener unos buenos años hacia adelante con una forma de pipa de Nike en la recuperación. Obviamente no deberíamos ver una recuperación en B corta como en el COVID, porque en ese caso hubo un apoyo monetario muy brutal por parte de la Reserva Federal que no deberíamos verlo acá. Si vemos un tipo de soporte por parte de la Fed, va a ser más bien moderado. Te va a empujar al mercado, pero va a ser más bien moderado. Bueno, el escenario neutro. El escenario neutro sería que quede todo como está el día de hoy, que sería bastante malo. Aquí me parece que sí podría pasar algo muy similar a lo que vimos con el Brexit, con los índices americanos, sin ver una baja muy pronunciada de golpe, pero sí goteando lentamente a medida que van entrando los earnings de las compañías, que van ajustando sus previsiones de ganancias hacia futuro y demás, y que el mercado empieza a internalizar y a poner en precios lo que efectivamente se está viendo en los números, y puedes tener años de caída por goteo. Esto sería, ya lo charlamos también en la presentación anterior, si mal no recuerdo, sería el fin del excepcionalismo norteamericano, o sea, las compañías americanas y el mercado americano dejaría de ser excepcional, dejaría de tener retornos de un mercado emergente con riesgo de un país desarrollado, y, y esto debería tener retornos más parecidos a un mercado desarrollado, o sea, retornos más parecidos a los europeos. Debería dejar de tener esos retornos extraordinarios de un 10% al año. Y también es probable que todo ese capital que no esté en Estados Unidos se vaya para el resto del mundo y que termine Estados Unidos underperformando contra el resto del mundo durante un periodo de tiempo bastante prolongado, al menos hasta que termine esta administración y Estados Unidos pueda volver a intentar integrarse al mundo. Y el escenario pesimista, que sería obviamente el más divertido para estudiar y demás, y el más horrible para estar adentro, y el más horrible para que suceda para todos. El escenario pesimista, por supuesto, sería una profundización de las medidas, que no se puedan poner de acuerdo con China, que termine escalando la disputa con Europa y demás. Me parece que acá ya hablaríamos
de un escenario de un cambio de paradigma global muy, pero muy importante. No me gusta a mí ponerme en doomer total, en pronosticar escenarios de catástrofe, pero realmente me parece que es lo que sucedería en un escenario pesimista. Debería haber muchísima pérdida de confianza en el dólar, es posible que pierda su estatus de moneda de reserva a nivel mundial, y esto te llevaría, me parece a mí, a lo que los economistas llaman un sudden stop, una frenada abrupta en los capitales extranjeros que entran a los Estados Unidos. Esto es muy, pero muy complicado. Primero que nada, porque los sudden stop generalmente se dan en mercados emergentes, particularmente Argentina y Turquía han visto varios sudden stops a lo largo de su historia, eh, pero hay algunas excepciones dentro de los países desarrollados. Más que nada, esto se dio en la crisis del euro, con los famosos PIGS, el acrónimo de Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, o sea, la parte más fea de Europa, la parte más pobre, o el mercado más parecido a un emergente dentro de Europa, que son estos PIGs. Eh, no les traje el gráfico acá, me arrepiento, pero está muy marcado el sudden stop, cómo se va el capital externo y cómo sufre toda la economía del mercado de capitales. Acá sí tendríamos un bear market muy violento, muy pronunciado, y como les digo, sería un cambio de paradigma en la economía global. Eh, Sería el fin del petrodólar, que está desde más o menos los años 70, y la verdad es un escenario muy difícil de imaginar, y muy complicado, que obviamente el mercado ni nadie está preparado para semejante cosa. Pero bueno, estos son los tres escenarios posibles. Creo que no tengo nada más que contarles en esta edición. Espero que les haya resultado útil y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.